16, gloria a Dios. Hechos capítulo 16, en su versículo 23. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria al Señor. Hechos capítulo 16, versículo 23, gracias. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a leerlo todo en voz alta. Verso 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hemos celebrado en esta hora. Gracias, Señor, por la familia de nuestro hermano David Navarijo, por la familia, Señor, de nuestro hermano Alberto, nuestro hermano, Señor, Lázaro. Señor, gracias por todos los acá presentes. Señor, el hogar de mi hermano Luis, gracias por él, por mi hermana Silvia, y gracias por toda la congregación. Ahora, Padre Celestial, te rogamos en esta hora que nos bendigas a través de tu palabra, que traigas un mensaje, Señor, al punto a nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento, aleluya, bienvenido a la casa del Señor. Muy bien, verdaderamente, mi querido hermano, yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado situaciones difíciles. La mayoría de nosotros hemos tenido problemas graves, problemas grandes. Quizás más de alguno de nosotros en alguna ocasión ha estado en la cárcel, no visitando, sino que preso. O ha estado en el hospital, no visitando, sino que enfermo, amén, como paciente. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por diversas pruebas y tribulaciones. Y quizás más de alguno de nosotros está pasando por alguna en este momento. La cita que acabamos de leer, mi querido hermano, verdaderamente que no es ajena a nosotros, sino que creo que la mayoría de nosotros conocemos acerca de este caso que sucedió a Pablo y a Silas. Un caso muy interesante y particular, ya que, mi querido hermano, estos hombres estaban presos, pero no estaban presos porque hayan hecho algo negativo. No estaban presos porque ofendieron a alguien, porque mataron a alguien o porque se robaron algo, sino que la palabra del Señor en los versos anteriores, comenzando del verso 11, la Biblia nos habla, nos dice que estuvieron en Filipos, estaban en Filipos. Pablo y Silas habían llegado a ese lugar a predicar de Cristo, pero la Biblia dice que ahí había una persona, una joven, que tenía el espíritu de adivinación. Y entonces dice la palabra del Señor, mi querido hermano, que pasó un escándalo. Pasó un escándalo porque esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación, no era el don de profecía, era el espíritu de... O sea, era un espiritista. Yo no sé cuántos saben aquí lo que es un espiritista. ¿Amén? ¿Cuántos han visitado alguna vez a un espiritista?
Más le vale. ¿Sabe que hay mucha gente que visita santeros, que visita espiritistas, que visita a los brujos, que visita, mi querido hermano, a este montón de personas? Porque necesitan saber algo, porque necesitan ser curados de algo. Yo he conocido personas que les han dicho que tienen un mal. Mira, a ti lo que te han hecho es un mal. Te hicieron una brujería negra y tienes que ir donde alguien que te haga una brujería blanca para sacarte ese mal. Y hay personas que visitan este tipo de personas, van a que le lean la mano, van a que le vean el futuro. Pero déjeme decirle algo, todo verdaderamente es un engaño. Y verdaderamente lo que la gente les dice es lo que quieren oír. La palabra del Señor nos dice en el Antiguo Testamento que hubo un rey de Israel que también visitó a una divina, a una espiritista. Y dice la palabra del Señor que aquel rey se llamaba Saúl. Llegó donde este espiritista y le dijo: hazme venir a quien yo te dijere. Y dice la palabra del Señor que a Saúl ya Dios no le hablaba. Saúl era el rey de Israel, era príncipe del Señor. Pero por lo que él había hecho, se había perdido la comunión con Dios. Ya Dios no le hablaba. No le hablaba por sueño, no le hablaba por visión, no le hablaba por nada, ni por voz audible, ni de ninguna manera. ¿Habrá alguien aquí que ya el Señor tiene tiempo que no le habla de ninguna forma? ¿Habrá alguien aquí que ya el Señor ya no le habla? Dice la palabra del Señor que Saúl, al verse en esta situación, se fue donde una divina para que le hiciese venir el espíritu del profeta Samuel, que ya había fallecido. Y dice la Biblia que Saúl llegó donde esta adivina a pedirle a la divina que le hiciera volver el espíritu de Samuel. Y déjeme decirle algo: si usted anda buscando algo, lo va a encontrar. Escuche bien. Si usted anda buscando algo, lo va a encontrar. Yo he conocido personas donde dicen: mire, pastor, usted no sabe lo bien que este tipo de personas trabajan. Cualquier mal se lo arreglan. Si a usted le gusta a alguien y esa persona no le corresponde, vaya ahí que se lo arreglan. Si tiene una enfermedad y los médicos no le hallan, vaya ahí que se la sana. El diablo es un engañador. Es el número uno para el engaño. Y dice la palabra del Señor, mi querido hermano, que Saúl le pidió a esta divina que le hiciera volver el espíritu de Samuel. Y dice la palabra del Señor que lo que Saúl pidió fue lo que recibió. Ahora, que haya sido Samuel es lo que está en cuestión, porque el enemigo es un engañador. Y el diablo, si algo hace bien, es disfrazarse. Por eso la palabra del Señor dice: tengan cuidado, porque el maligno anda como león rugiente viendo a quién se devora. Pero entonces la palabra del Señor en el libro de Hechos nos habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces Pablo y Sila habían llegado a Filipo, y dice la palabra del Señor que cada vez que Pablo y Sila salían del lugar de adoración y se dirigían para su casa, esta muchacha salía detrás de ellos gritando y diciendo: estos hombres son enviados de Dios y predican la verdad. Y dice que la muchacha lo hacía continuamente. Cada vez que miraba a Pablo y a Sila decía: estos son hombres de Dios que predican la verdad. Cualquiera diría: qué bueno, ¿verdad? Tiene propaganda gratis el apóstol Pablo, tiene propaganda gratis el Evangelio. Déjeme decirle, el Señor no necesita propaganda gratis de ningún demonio. El Señor no necesita, porque el enemigo eso es lo que hace: engañar. Así engañó a Eva, así engañó a Eva en el huerto del Edén. Hablándole, el enemigo siempre usa un poco de verdad y un tanto de mentira, para que ese poco que sea verdad suene bien, pero detrás está la mentira, que es lo que trae la condenación al hombre. Y dice la palabra del Señor que esta muchacha, cada vez que veía a Pablo y a Silas, decía: estos son hombres de Dios que predican el Evangelio. Y lo hacía. Pero dice que un día, molestándole al apóstol Pablo, y eso me llama la atención, porque el apóstol Pablo, no hizo nada al principio. Dejó que aquella mujer dijera lo que decía, no hizo nada al principio. Pero dice la Biblia que transcurrido el tiempo molestándole al apóstol Pablo, dice que mandó al Espíritu
espíritu de adivinación que estaba en aquella muchacha, que saliera fuera de ella. Y dice la palabra del Señor que aquella joven quedó liberada en la misma hora. Aleluya. Porque no importa en lo que usted y yo estemos metidos, no importa si le hemos vendido nuestra alma al diablo, cuando Cristo viene, rompe la cadena y salva al alma, no importa lo más encabezado que pueda estar, la salva. Y dice la palabra del Señor que Pablo mandó y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y dice la Biblia que al momento aquella joven quedó liberada. Aleluya. Pero lo que para uno es gozo, para otro no lo es. Porque la Biblia dice en los versos siguientes que los padres de aquella muchacha tenían un negocio con ella. Aleluya. Se lucraban de ese espíritu maligno que aquella muchacha tenía. ¿Cuánta gente, mi querido hermano, se siente bien y se lucra del mal de los demás? ¿Cuánta gente se lucra del mal de los demás? Porque el mal de los demás para muchos es riqueza. Podemos hablar de los que venden el alcohol, podemos hablar de los que venden la droga. Es el mal para la humanidad, pero para ellos es un bien. Y cuando Cristo viene a la vida de la persona y la liberta, aleluya, la familia y la persona son bendecidos, tienen gozo. Pero los que se lucran de estas personas no lo tienen. Pero la Biblia dice que Jesús ha venido para libertar a los cautivos. Amén. Y la Biblia dice, mi querido hermano, que molestándole esto a los padres de la muchacha, se enojaron tanto que acusaron a Pablo y a Silas de lo que estaban haciendo. Y los acusaron falsamente. La gente los agarró y los metió a la cárcel. Y es aquí entonces donde comienza lo que leíamos. Después de haberles azotado, no solo arrestaron a Pablo y a Silas, sino que también los golpearon. Los azotaron, los castigaron, después de haberlos azotado mucho. Imagínese usted, ¿cómo se siente usted cuando hace injusticia contra usted? Bueno, nadie se goza, ¿verdad? Ni se siente bien. Pero imagínese cómo se sintió Pablo y Silas, que fueron azotados, que fueron golpeados, no por algo mal que ellos hayan hecho, sino que por andar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra del Señor dice que los arrestaron, los azotaron y dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24: el cual, recibido este mandamiento, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Le mandaron al carcelero que no solo, valga la redundancia, encarcelasen a estos dos hombres, sino que los encarcelasen con mucha seguridad, porque los principales tenían miedo, una, que se escaparan, pero más que todo, que la gente que los seguía a ellos llegaran a libertarlos. Los principales de la ciudad tenían miedo que la gente que seguía a Pablo y a Silas llegaran a libertarlos de la cárcel. Pero déjeme decirle algo. La Biblia dice: unos confían en carro, otros en caballo, mas nosotros en el nombre del Señor tendremos victoria. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mi querido hermano, dice que el guardia los agarró y los metió en la cárcel de más adentro, en la última, allá, al fondo. Pero no solo los encerró, sino que también puso un cepo en sus pies. Estaban atados, estaban encerrados, estaban en la oscuridad, estaban allá en lo más profundo de la cárcel. No había esperanza. Estaban heridos. Los versos más adelante dicen que ellos estaban heridos, sin duda estaban sedientos. Era un momento difícil el que estaban pasando. Era un momento que quizá la mayoría de nosotros dijera: pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena estar acá? La Biblia nos habla de un hombre, de un profeta tremendo, un profeta llamado Juan el Bautista. La Biblia dice, mi querido hermano, que también Juan el Bautista fue encarcelado. Pero a diferencia de Pablo, Juan, cuando estaba en la cárcel, comenzó a pensar tantas cosas, porque déjeme decirle algo: aunque seamos siervos del Señor o mujeres de Dios,
no dejamos de ser humanos. Y muchas veces viene a nuestro pensamiento, mi querido hermano, quizás hasta la duda. ¿Dónde está Dios en esta necesidad? ¿Dónde está Dios en lo que me está pasando? ¿Dónde está Dios en lo que estoy viviendo? Déjeme decirle que el libro de Isaías dice que Dios está sentado en su trono, aleluya. Él no se ha movido de su lugar, Él está ahí. Él está ahí, aleluya, y Él tiene todo bajo control. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista, estando preso, también acusado injustamente, estaba en peligro de muerte y por último lo mataron. Dice que la duda vino quizás a su vida. La Biblia no dice que vino la duda, pero deducimos eso porque dice la Biblia que Juan el Bautista mandó a llamar a dos de sus ayudantes. Los hizo venir y les dijo lo siguiente: vayan donde está Jesús y pregúntenle si Él es el Mesías o si es otro, porque quizás yo me equivoqué al decir he ahí el Cordero de Dios. Juan mismo lo había bautizado. A Juan el Espíritu se le había aparecido, aleluya. Juan había declarado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Pero ahora que está preso, ahora que está viviendo los momentos de dificultad y de tristeza y de dolor, manda a preguntar si aquel era el Mesías o no era, aleluya. Había caído en una situación difícil, pero la Biblia nos habla de Pablo y Silas, que están presos en la cárcel de más adentro, golpeados, azotados, heridos, sedientos, acusados injustamente. Pero mire lo que sucede. Dice la palabra del Señor en el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, himnos a Dios, y los presos los oían. A medianoche, golpeados, azotados, encarcelados, comenzaron a orar y a cantar. A orar y a cantar. ¿Qué hace usted, mi querido hermano, cuando está atribulado? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos pasando una prueba, una dificultad? ¿Qué hace usted cuando está pasando una situación difícil? Cuando tiene un familiar en el hospital con un estado clínico grave. ¿Qué hace usted cuando tiene a alguien preso? ¿Qué hace usted cuando usted está metido en un problema difícil? La Biblia dice que Pablo y Silas cantaban y oraban. Esa es la clave y el mensaje para esta noche. Estamos terminando el año en victoria. Quizá más de algunos hemos pasado situaciones difíciles este año. Y quizá más de algunos, antes que el año termine, todavía le faltan unas 2 que 3 situaciones difíciles que pasar. Piense en esto: en medio de la prueba y de la tribulación, ore y alabe. Ore y alabe. No busque culpables. No vea quién tuvo la culpa. No ande buscando quién tuvo la culpa. Porque Dios está tratando con nosotros. Es Dios quien está tratando con nosotros. Pablo y Silas no comenzaron a verlos culpables, no comenzaron, tampoco se arrepintieron. Porque muchas veces uno dice: me arrepiento de hacer tanto bien, porque entre más bien hago, más males me vienen. No se arrepienta. Me arrepiento de ser buena gente, porque yo soy buena gente y conmigo son malos. No, hermano, es que estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a hacer bien las cosas. Estamos llamados a portarnos bien, sin esperar recompensa, porque nosotros lo hacemos no para agradar a los hombres, lo hacemos para agradar a aquel que nos dio la vida, aquel que nos salvó, aleluya, aquel que nos rescató. Lo hacemos para agradar a Dios. Hacemos el bien en nuestro hogar, no para agradar a nuestra esposa, que obviamente es parte de lo que lo hacemos. Pero no estamos buscando, ¿no? De que lo voy a hacer, pero ella igual se porta mal conmigo. ¿Para qué me porto yo bien? Yo me porto bien con mi esposo y él igual me trata mal. ¿Para qué me voy a portar yo bien?
Yo me porto bien en el trabajo y el patrón no me aumenta, mejor me pongo a robar en el trabajo. No, eso no tiene que ser así. Pablo y Silas estaban presos, mi querido hermano, porque habían liberado a una muchacha que estaba poseída por un demonio. Quizá era el momento para Pablo para decir, ya no voy a seguir en el ministerio. Yo ando liberando gente atormentada y mire cómo termino en la cárcel. Pero no. Ese no es, mi querido hermano, la acción o actitud que nosotros tenemos que tomar. En el mundo, mi querido hermano, hay muy pocas personas que andan haciendo bien. Por eso la mayoría de personas se portan mal. Me tira el carro. ¿Cuántos manejan? Bien, quise decir. Usted va en la calle y alguien se le mete, ¡ay! Y usted está esperando el momento de acelerando y viendo a ver cómo le pasa y lo colea, decimos en El Salvador. Y lo saca y le pinta y le recuerda a la mamá, a la suegra, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente está así. La gente da lo que recibe males, quiere dar males, pero no aquel que ha conocido a Cristo. No nosotros, no usted que sabe que hay un Dios que recompensará al que bien haga, aleluya, y que castigará al que mal ande. La Biblia dice que Pablo y Silas, mi querido hermano, no comenzaron ni a quejarse ni a renegar. Por el contrario, dice la Biblia que comenzaron a orar y a cantar, aleluya. A orar y a cantar. Estaban presos, golpeados, hambrientos, pero comenzaron a orar. Y le garantizo que en la oración no estaba diciendo, Señor, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Estaba diciendo, Señor, danos fuerza porque mañana vamos con todo. Si nos sueltan, vamos con todo, Señor. Y esa tiene que ser la actitud del cristiano. Hoy recibe azote, hoy recibe cárcel, hoy recibe, mañana vamos con todo, aleluya. Mientras Dios nos tiene, nos preste vida, hay que seguir con todo. Nos equivocamos, caemos, pero nos levantamos, no nos quedamos ahí. Usted se cae y no tiene que quedarse ahí. Va en la moto y se cae de la moto. ¡Ey, te caíste vos! No, así me bajo. Con el hocico en el suelo. Ahí me bajo yo tranquilo. ¡Levántese! Vamos en el nombre del Señor. Levante su rostro, aleluya. Estamos a escasos días de estar celebrando el Día de Acción de Gracia. Estamos a escasos días de estar celebrando Navidad. Bueno, lo celebre usted o no. Pero estamos a punto de celebrar. Estamos a punto de terminar un año. Terminémoslo con gozo, hermano. Terminémoslo con alegría. Han pasado 10 meses y estamos vivos. Ya solo eso es una bendición, aleluya. Ya solo eso es un motivo de estar agradecidos con Dios. Tenemos vida. ¿Cuántos de nosotros este año sufrimos muchas situaciones? Aquí de la iglesia han habido muchos hermanos en el hospital este año. Pero no nos hemos muerto. Hasta más gorditos nos ponemos. Aleluya. Sí, mi amado. Tenemos que terminar el año con gozo. Tenemos que terminarlo con alegría, haciendo el bien. Haciendo el bien. Jesús vino a hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros servimos y seguimos, vino a hacer el bien. Aleluya. Y no anduvo mirando a quién se lo hacía. No anduvo diciendo, tú te mereces el bien. No, pero tú no, porque eres muy pecadora. Por el contrario, entre más pecado el hombre o la mujer tenía, más Dios se movía en misericordia para salvarlo. Ese es el Señor. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Nos dio amor para que amemos, aleluya. Nos perdonó para que perdonemos. Nos ha hecho bien para que hagamos bien, aleluya. Nos salvó para que salvemos, aleluya. No vaya a terminar el año, mi querido hermano, amargado por nada. No. Pablo y Silas estaban presos, tenían por qué estar amargados. Yo no sé, ¿alguna vez usted ha estado preso? Les veo cara de reos a varios. Mi querido hermano, estar preso es terrible. Yo he estado un par de veces. Estuve con el Chapo, hermano. Me escapé con ella. Ahí en el túnel nos salimos todos. No, mi querido hermano, estar preso verdaderamente. Yo he estado yo he ido a la cárcel a visitar y también como cliente.
Una vez en El Salvador fue un problema, no me andaba robando gallinas ni nada, y no lo vuelvo a hacer, pero fue un problema en la empresa donde trabajábamos, un problema de empresa, usted sabe ahí que huelgas y todo, y por metido me llevaron, y allá estuve. Y hermano, déjeme decirle algo, ahí en la cárcel se habla bien lindo con Dios, bien lindo con Dios. Yo me acuerdo el tercer día, estábamos en un lugar que se llama Isidro Meléndez, allá en San Salvador. Ahí para ahí nos habíamos movido. Mi querido hermano, quería contarle esto. Me la pensé para contarle, ¿va? Porque según ustedes creían que yo era perfecto, ya les dije que estuve preso. Entonces, mi querido hermano, estando yo ahí en una cama de doble colchón, bien atendido en el suelo, yo me acuerdo. Porque esas cárceles, ahí las del Isidro Meléndez, solo tienen un banquito bien suave de cemento, pero uno nomás. Y el primer cliente que llega se apodera de él, se acuesta y quién lo mueve, porque ahí va por orden de llegada, ¿me entiendes? Y ese día llegamos como 20 de un solo, todos los de puros compañeros de trabajo. Nos metieron como 20 en una prisión de 5. Entonces, cómodamente estábamos ahí. Y yo me acuerdo que estaba así como en la esquina del banquito, ¿va? Y en medio así alcancé a poner el brazo así, pero en medio. Habían como 10 en el banquito de 2. Yo así medio. Y ahí me hice así como que iba a dormir. Así, que me terminé durmiendo. Hermano, y comencé a orar. Y hoy que veníamos en la vez, venía pensando en el mensaje de Pablo y Silas en la cárcel. Y yo le voy a decir algo, no importa el desierto que usted pueda llegar a pasar o haya pasado o esté pasando. En esos desiertos, solamente la voz de Dios se oye. En esos lugares solo se oye la voz de Dios. Y yo me acuerdo que comencé a orar y ya no me acuerdo muy bien lo que dije, pero sí me acuerdo lo que el Señor me dijo. Ten confianza. Ten confianza. Sentí una paz, hermano, porque yo estaba medio amargado, que había ido a pagar por mis patrones allá. Yo había ido a pagar por los patrones y estaba medio amargado yo, pero el Señor me dijo, ten confianza. Hermano, cuando esté pasando una dificultad difícil, valga la redundancia, cuando esté pasando una prueba, una tribulación, solo tenga confianza, tranquilícese. 75 años de vida. Yo no creo que no hayan venido tribulaciones estos 75 años. Yo he ido a la sala del hospital donde mi hermano ha estado internado, mi hermano David Navarijo. Yo he estado ahí. Yo he estado cuando a ellos les ha tocado llorar por la partida de algún familiar. Yo he estado ahí. La vida no es fácil. La vida está llena de dificultades. Nunca pregunte por qué me pasa esto a mí. En el libro de Eclesiastés y en el libro de Proverbios, la Biblia, en el libro de Job y Eclesiastés, perdón, la Biblia dice que igual le va al justo, igual le va al bueno como le va al malo. Porque estamos en la tierra y mientras vivamos aquí, también tenemos que pasar los padecimientos que los demás pasan. Es más, nuestro Señor Jesucristo pasó padecimiento. Pero dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso le agradó al Padre. Aleluya. En la vida hay situaciones. No todas las cosas son fáciles. No todo el tiempo, hermano, es de risa. No todo el tiempo es de alegría. No todo el tiempo es de fiesta. Eclesiastés dice que hay momentos para reír, pero también hay momentos para llorar. Que hay momentos de abundancia, pero también hay momentos de escasez. Pero hay una sola cosa que nosotros sabemos, que el Señor nos ha dicho: ten confianza. Ten confianza. Mi querido hermano, dice la palabra del Señor, pero a medianoche, aleluya. Eso es lo que cambia, mi querido hermano. Ahí es cuando cambia el panorama. A medianoche, hermano, estamos hablando de un tiempo en donde no había luz. La luz eléctrica, no había luz eléctrica. Obviamente no había televisión, no había cable. A medianoche todo el mundo estaba durmiendo. Todo el mundo estaba, mi querido hermano, en un sueño profundo. Pero Pablo y Silas estaban adorando y orando. Yo no sé cómo no les había dado sueño. ¿Saben por qué?
Porque no importa lo pesado que sea la carga, el Señor viene y nos da fortaleza para seguir adelante. Amén. A medianoche, dice la palabra del Señor, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos oían. ¿El qué oían los presos? ¿Lo qué? ¿Y qué más? ¿Qué oían los presos? Y los cantos. Oían cantos y oían oración y ay, entonces ¿por qué se queja, pues? Porque la Biblia no dice que los presos oían los quejidos de Pablo y Silas. La Biblia no dice que Pablo y Silas estaban quejándose, que por andar predicando les había pasado aquello. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban cantando y orando. Amén. Cuando esté en dificultad, ore, cante, hable con Dios. No se queje a oído de los inconversos. No se queje a oídos del que no conoce a Cristo. Aleluya. Porque cuando el maligno y los amigos ven que usted alaba en medio de la prueba, alaba en medio de la tribulación, se goza en medio de la aflicción, la gente dice, pero ya este ¿qué es lo que tiene por Dios? Si mira lo amolado que está y mira cómo va bien alegre para la iglesia. Mirá lo amolado que está, pero mirá, no anda contando, no anda diciendo lo fregado que está. Por el contrario, siempre anda alegre, siempre anda gozoso. Siempre anda contento. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Aleluya. Nos ha ceñido de justicia. Aleluya. Pablo y Silas estaban cantando y orando. No estaban quejándose. No estaban murmurando, no estaban hablando, no le estaban echando la culpa a nadie. Estaban cantando y orando. Y los presos, eso es lindo, alabado sea el Señor. Y los presos los oían. Y los presos los oían. Amén, aleluya. Verdaderamente Pablo y Silas estaban presos. Pero la Biblia hace énfasis en que los presos eran los que lo estaban oyendo a ellos. Amén. No sé si usted puede ver esto. Dice, y los presos los oían. Los presos los oían. Oían cómo alababan. Oían cómo cantaban. Oían cómo oraban. Los presos oían. Aleluya. Señor. La gente tiene que oír cómo usted alaba. La gente tiene que oír cómo usted alaba a Dios. Cómo usted ora. Cómo usted se goza. Aleluya. Oían, alabar, cantar, orar. A Pablo y a Silas. No oían el quejido. No oían el lamento. ¿Qué han de haber pensado los presos? ¿Y esto qué les pasa? Al principio, cuando ellos comenzaron a cantar, sin duda han de haber incomodado a los presos. Pero con el tiempo que ellos estaban cantando y orando, no me cabe duda que los presos se metieron en la adoración también. Aleluya. Amén. No me cabe duda que vino el confort para los que estaban presos. Para los que los oían vino la paz. Qué lindo es poder en medio de la prueba y de la tribulación poder consolar a otros con el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Decirle, ten confianza. Dice la palabra del Señor, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No se soltaron las cadenas de Pablo y Silas. Se soltaron las cadenas de todos. Amén. No se abrió la puerta de donde estaba Pablo y Silas. Se abrieron todas las puertas. Amén, gloria a Dios. Porque cuando la iglesia alaba, porque cuando la iglesia ora, porque cuando el hermano ora y alaba, las puertas se comienzan a abrir. Las cadenas se comienzan a romper. Los presos quedan en libertad. Aleluya. Cuando oramos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, mi amado hermano, que se rompieron todas las cadenas. Todas. Todos que estaban libres. ¿Y sabe qué es lo más lindo, hermano? Si hubiera sucedido esto en unas cárceles de las de nosotros, esos presos no se quedan esperando ahí a ver qué pasa. Esos presos hacen lo que hicieron en México hace 3 días. Salen pero quemando llanta, hermano, de la cárcel. Pero la Biblia dice que los presos que estaban aquí en esta cárcel donde estaba Pablo y Silas, ni uno se fue. Qué lindo, ¿no? Estaban libres. Las cadenas se habían roto, las puertas estaban abiertas. El carcelero estaba aturdido por lo que había pasado.
El carcelero dice la palabra del Señor en los versos que leímos, que él creía, que él pensaba que todos se habían ido, que todos habían huido. Y según la ley romana, si a un carcelero se le escapaba un reo, el guardia tenía que pagar con la vida. O sea que si esa ley existiera en nuestro tiempo, hubiera un montón de guardias muertos en todo el mundo. La ley decía que el guardia tenía que pagar con su vida si se le escapaba un preso. Entonces dice la palabra del Señor que cuando el guardia se dio cuenta que la cárcel todas se habían abierto las puertas, quizás se levantó una gran polvadera, digamos, una nube de polvo. Acuérdense que eran cárceles de ladrillo, de lodo. Entonces, y el guardia estaba aturdido y tomó la espada y se quería matar porque él sabía lo que le esperaba, aunque no había sido su culpa. Pero él sabía que tenía que pagar con su vida el que los presos se hayan ido. Pero dice la Biblia que estando Pablo allá, en lo más metido de la cárcel, le gritó al carcelero: ¡Ey, no te hagas daño! ¡Detente, no te mates! Nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Y es exactamente el mensaje del cristiano. Es exactamente lo que el cristiano tiene que gritar: ¡Ey, no te hagas daño! No todo está acabado, no todo está terminado. Todavía hay esperanza. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que el carcelero se iba a quitar la vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Si estaba en la cárcel de más adentro. Estaba oscuro. Había mucho polvo. ¿Cómo se dio cuenta? El Espíritu de Dios lo revela todo. Aleluya. Pablo, grítale que no se haga daño. ¡Detente, no te mates! Aquí estamos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que el carcelero llegó temblando con la espada desenvainada porque no se lo podía creer. Y comenzó a ver y los presos estaban en su lugar. Aleluya. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando Dios hace algo en la vida del ser humano, lo cambia por completo. Amén. Aquellos presos ya no necesitaban salir corriendo ni nada, porque habían visto la mano de Dios actuar en aquella noche. Alabado sea Dios. Amén. Estaban convencidos que aquello había sido la mano de Dios actuando en ese lugar. Y la palabra del Señor dice que vino el carcelero, tomó a Pablo, tomó a Silas, los llevó a su casa, limpió sus heridas, lavó sus heridas, les dio de comer. Se bautizó toda la familia, aleluya, del carcelero. Pero esto pasó solamente después que el carcelero había preguntado a Pablo. Estaba sorprendido. Y aquí termina el mensaje. El carcelero estaba sorprendido de lo que había pasado aquella noche. Sabía que aquel evento no había sido un evento natural. Sabía que aquel evento que había acontecido lo había provocado la mano de Dios. Porque Él tiene el control de todo. Y dice la Biblia que el carcelero corrió y se tiró a los pies de Pablo y les dijo: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? No estaba pidiendo salvación porque tenía miedo que los romanos lo mataran. No, porque ahí estaban los presos. No estaba pidiendo salvación porque tenía miedo que hubiera otro terremoto y se muriera. No. El Espíritu de Dios había tocado a aquella persona. Amén. Y le había hecho ver la condición en la que estaba. Y el Espíritu le había dicho: ¿sabes qué? Tú estás libre porque no estás ni con cadena ni tras las rejas. Pero en realidad estás más preso que los que están encadenados y tras las rejas. Porque el hombre y la mujer no son libres por andar en la calle, por andar en su casa, por moverse a cualquier lugar. No son libres solamente porque no están privados de libertad. No, el hombre y la mujer son verdaderamente libres cuando Jesucristo viene a su vida, perdona sus pecados, cambia su corazón y los hace una nueva criatura. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Termino con lo siguiente. Hoy en diciembre vamos a estar en 2 cárceles de Honduras. Los misioneros van para allá a llevar la palabra y todo. Yo estuve en 2 cárceles en El Salvador, entre una de ellas el penal de Mariona, evangelizando, estuvimos evangelizando. Y déjeme decirle algo, mi querido hermano, ahí adentro de esas prisiones
Hay gente que está más libre que los que entramos a vernos. Hay gente que están libres. Están libres de la culpa. Están libres del pecado. Están libres de la miseria espiritual. Están libres de las preocupaciones. Están libres porque Cristo los ha hecho libres. La verdadera libertad se encuentra solamente en Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que cuando la libertad viene al hombre, no solo viene a él, la libertad le viene a toda la familia. Aquí en esta iglesia y en muchas iglesias hay personas, hay hogares que estaban completamente emproblemados. Porque quizás el hombre era un hombre que le gustaba tomar, era un golpeador de mujeres, era un abusador de niños, de golpes, de ofensa, era una persona que siempre estaba borracha, era una persona que ya estaba acabado. Pero Cristo vino y lo libertó a él. Cristo vino y libertó a esa persona. Y por la libertad que esa persona recibió, toda la familia es libre. Los hijos son libres de un padre abusador. La esposa es libre de un esposo golpeador. La familia es libre de un familiar que está perdido en la miseria. Jesús no solo trae libertad al hombre y a la mujer, sino que por lo consiguiente esa libertad y bendición viene para toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos hemos creído en el Señor en esta hora?